Dios los bendiga, hermanos. Los invito a que abran su escritura en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 13 al 14. La escritura dice de la siguiente manera: pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. El tema de este día se titula Tradiciones en la Iglesia. Una de las escenas más repetitivas que nuestro Señor Jesucristo tuvo en su ministerio fue el acoso y la persecución por 4 de las sectas más prominentes de aquel tiempo. Los 4 evangelios registran cómo los escribas y fariseos, saduceos y herodianos estaban al tanto de todo lo que hacía y hablaba nuestro Señor Jesucristo. Su seguimiento no era como seguidores o discípulos. Ellos lo hacían con el afán de buscar ocasión para sorprender en alguna falta o declaración a fin de entregarlo delante de las autoridades. Constantemente Jesucristo era probado y tentado por estas sectas. Estaremos viendo algunos ejemplos. Mateo 22:15 registra que los fariseos le preguntaron deliberadamente a Jesucristo con la intención de sorprenderle: ¿es lícito pagar el impuesto al César? Una pregunta con doble intención de desacreditarlo. La respuesta de Jesucristo fue muy directa, muy tajante, diciendo: mostrarme la moneda y dígame de quién es la descripción. Ellos le dijeron: la moneda trae la imagen del César. Y Jesucristo dice: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, dando a entender que en el reino del César a él se le paga el impuesto, pero en el reino de los cielos, en la obra de Dios, Dios tiene la prioridad y a Dios se le da primero. En Mateo 22, 34, 40 vemos nuevamente cómo un intérprete de la ley le pregunta a Jesucristo: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esta pregunta era solamente para probarlo si realmente Jesucristo tenía al Padre como una prioridad. Y Jesucristo le dio la respuesta. El primer mandamiento y más grande mandamiento es: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. San Juan 8, versículos 3 y 4, nuevamente los escribas y fariseos se presentan delante de Jesucristo y le traen a una mujer sorprendida en el pleno acto del adulterio. Y ellos van y la colocan delante de Jesucristo y le dicen: maestro, hemos encontrado a esta mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Qué pues dice la ley que hagamos con ella? Entonces ellos están esperando que Jesucristo levantara un veredicto, un juicio, para que aquella mujer fuera apedreada. Pero la respuesta de Jesucristo realmente fue muy diferente a lo que ellos esperaban. Jesucristo, tranquilamente escribiendo en el suelo con su dedo, después levanta su mirada hacia ellos y les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La Escritura dice que se fueron despidiendo uno por uno, se fueron desapareciendo desde el mayor hasta el menor. Realmente ellos estaban en la misma condición. Ellos no habían presentado realmente las pruebas necesarias, puesto que si esta mujer estaba en adulterio, debieron haber presentado también a la persona con la cual lo habían encontrado. Pero la pregunta solamente era para probar a Jesucristo. En Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6, Jesucristo entra en una sinagoga y ahí estaban nuevamente los fariseos observando lo que Jesucristo iba a hacer. En esa sinagoga se encontraba un hombre que tenía la mano seca y era en día de reposo, así que ellos estaban esperando que Jesucristo quebrantara el día de reposo, a ver si lo sanaba en ese día. Y ese sería un motivo para ellos para poder acusarlo. Pero Jesucristo nuevamente le da la respuesta que termina con su acusación. El Señor es Señor aún del sábado. Y Él mismo dice, les enseña que si ellos supieran lo que significa misericordia. En Mateo capítulo 9, versículos 10-13, en cierta ocasión Jesucristo llama a un hombre Mateo recaudador de impuestos y entra a la casa de él. Y son invitados personas como pecadores y publicanos.
y Jesucristo está comiendo con ellos. Nuevamente los fariseos observan esta acción y se molestan y dicen, ¿por qué tu maestro está comiendo con pecadores y publicanos? La respuesta de Jesucristo fue la siguiente: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino solamente los enfermos. Y no he venido a llamar justos, sino pecadores en arrepentimiento. Realmente podemos ver que el ministerio de Jesucristo fue perseguido y monitoreado por las sectas que siempre estaban buscando ocasión de desacreditarlo. Esas 4 sectas eran realmente poderosas y gozaban de muchos seguidores. Los saduceos eran una secta de judíos aristocrática, una clase muy refinada y distinguida, con gran influencia entre los judíos. Alcanzaba a la gente de la alta sociedad. Por otra parte estaban los herodianos, que también eran judíos, pero que respaldaban al rey Herodes y al gobierno romano. Su énfasis era realmente promover el pago del impuesto. Por eso fue la pregunta a Jesús acerca de si era correcto dar el impuesto al César. Por otra parte estaban los escribas, los cuales eran intérpretes de la ley, conocidos como los intelectuales, las personas más instruidos en escudriñar las escrituras. El grupo de los fariseos realmente era la secta más patriota, pero también era la más legalista. Y su legalismo lo hacía diferente a cualquier tipo de religión de aquel tiempo. Entre comillas eran los celosos, pero no era un celo hacia la palabra de Dios, era un celo más que todo a sus tradiciones. Estas 4 sectas fueron los enemigos acérrimos del ministerio de Jesucristo. Cuando Jesús se refirió a los escribas y fariseos, dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, Mateo 23:2, dando a entender que tanto los escribas y fariseos conocían la ley de Dios, practicaban la ley de Dios. Su problema era la forma en que aplicaban la escritura, la aplicaban incorrectamente, ya que ponían cargas sobre los hombres, tenían una tendencia muy marcada al legalismo. Pero debido a todos los intentos que tuvieron los 4 grupos religiosos de desacreditar a Jesucristo, los cuales resultaron fallidos, cambiaron la táctica y decidieron ver los errores de los discípulos, cómo se conducían, cómo actuaban. Y es ahí donde Mateo capítulo 15, versículo 1 y 2 dice así: los escribas y fariseos se acercaron a Jesucristo para decirle, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Ahora la observación ya no fue para Jesucristo, fue para los discípulos, pero se acercan a Jesucristo directamente, responsabilizándolo de todo lo que ellos estaban haciendo, para que Jesucristo asumiera el compromiso de los mismos discípulos que no se habían lavado las manos en aquel momento. Este acto había ofendido a escribas y fariseos y estaban buscando una respuesta de parte de Jesucristo. La tradición de los ancianos era algo muy venerable para ellos, así que para ellos según nadie la podía quebrantar. El lavado de manos realmente era un ritual de pureza, una ceremonia de pureza. No estaba relacionado con el higiene personal, sino con un rito de pureza. Entonces podemos notar que los escribas y fariseos no confrontan a los discípulos, sino a Jesucristo. Ellos quieren tener una respuesta, el por qué Jesucristo no intervino, por qué permitió, por qué no impidió que ellos quebrantaran la tradición de los ancianos, o por qué no les llamó la atención. Los escribas y los fariseos están viendo la oportunidad para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Pero la respuesta de Jesucristo iba a ser muy diferente a la que ellos esperaban, como comúnmente fue siempre en todo tipo de debate que tuvo con ellos, o en todo tipo de enfrentamiento que tuvo con ellos. Realmente los escribas y fariseos se sentían ofendidos porque su tradición había sido quebrantada. Pero Jesucristo también se sentía ofendido porque ellos habían quebrantado el mandamiento de Dios por la tradición de ellos mismos. Y si los escribas y fariseos querían una respuesta del por qué los discípulos quebrantaron la tradición de los ancianos, también Jesucristo esperaba una respuesta del por qué ellos quebrantaron el mandamiento de Dios. Jesucristo da una respuesta en Mateo capítulo 15, versículos 3 y 4. Respondiendo él les dijo,
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irreversiblemente. Entonces la respuesta de Jesucristo fue decir, ustedes también están quebrantando la ley de Dios, el mandamiento de Dios con vuestra tradición. La pregunta es, ¿a qué mandamiento se estaba refiriendo Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo estaba refiriendo a Éxodo capítulo 20, versículo 12 en específico, que habla del cuarto mandamiento, la honra a los padres. Pero no solamente era Éxodo 20, 12, Jesucristo unió otro artículo más de la ley que está en Éxodo capítulo 21, versículo 12, Levítico 29, que dice que todo aquel que maldiga al Padre muere irremisiblemente. Jesucristo estaba realmente dando la sentencia de todo aquel que quebranta el mandamiento, de todo aquel que deshonra a los padres. El cuarto mandamiento significa mostrarle amor, respeto, obediencia, afecto hacia los padres y cuidarlos en la vejez, dándoles un trato digno. Eso es lo que implica el cuarto mandamiento. Pero los escribas y fariseos habían tomado el mandamiento a su propia conveniencia y lo estaban quebrantando. Estaban poniendo su tradición por encima del mandamiento. Lo podemos notar en Mateo capítulo 15, versículo 5. Jesucristo dice de la siguiente manera, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que te pudiera ayudarte. Entonces, este versículo nos enseña que la idea de ellos era que cualquier tipo de ayuda que ellos dieran a Dios, esa era la ofrenda para Dios, pero al mismo tiempo, con eso, ya no tenían un compromiso con los padres. Lo vamos a estar viendo en la nueva versión internacional. Dice de la siguiente manera, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre y a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he decidido como ofrenda a Dios. En este versículo nos podemos dar cuenta que ellos están alterando la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Le está dando otro tipo de interpretación, otro tipo de sentido. Ellos dicen, cualquier ayuda que pudiera darte, no te la voy a poder dar porque ya he decidido y la he dedicado como una ofrenda para Dios. Esa era la traducción de ellos. Así pensaban ellos. Mateo 15, versículo 5, en la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera, sin embargo ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Entonces ellos tienen una mala interpretación del mandamiento de Dios, del cuarto mandamiento. Ellos están utilizando que toda la ayuda que ellos iban a darle a los padres no se la están dando porque han decidido dedicarla para Dios. Como quien dice, están responsabilizando a Dios que debido a que la ayuda llega para la obra de Dios, para el ministerio, para el ministro, realmente para la iglesia, para todo el entorno de las cosas de Dios, ahora esa ayuda ya no va a llegar a los padres, según el criterio de ellos. Pero esa era una interpretación errónea, incorrecta. O estaban culpando indirectamente a Dios de que la ayuda de los padres no llegaba porque la ofrenda era dirigida para Él. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre deja todo muy claro, no deja ninguna confusión. Y Él nos enseña que tanto la ayuda como los padres y la ofrenda son cosas muy distintas. La ayuda a los padres es la honra que uno hace hacia ellos, lo que uno puede hacer para ellos, el cuidarlos, el verlos, el estar con ellos en todo tipo de momento. Y la ofrenda es un acto de obediencia y adoración hacia el Señor. No son relacionadas entre sí mismas. Cada una tiene su propia participación. Cada una va dirigida a su lugar apropiado. La ofrenda va dirigida al primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda va dirigida al segundo mandamiento, honrar al prójimo, en este caso unido al cuarto mandamiento, honrar a los padres. De esa manera
Jesucristo les aclara que no es como ellos están pensando. Ellos están realmente invalidando el mandamiento de Dios por la tradición. La creencia que tenían los escribas y fariseos de que debido a su tradición podían justificar algunas acciones, como el de ya no ayudar a los padres, el de ya no honrarlos porque estaban realmente ayudando a la obra de Dios, o estaban ofrendando, diezmando, dando primicias, era completamente incorrecta. Jesucristo reprueba la acción y les da a entender que el mandamiento de Dios no puede ser quebrantado, anulado, violado por ninguna tradición. Igualmente, es algo muy común que ocurre hoy en día. En aquel tiempo, aquellas religiones lo hacían con ese tipo de tradiciones. Si notamos bien, las tradiciones de aquel tiempo no eran tradiciones paganas realmente, eran tradiciones religiosas que buscaban aparentemente una pureza, una justificación, pero al mismo tiempo quebrantaban la ley de Dios. Es ahí donde estaban reprobados. Hay que entender que ellos conocían la ley de Moisés, la ley escrita, pero tenían las tradiciones que es conocida como la ley oral, que son observancias muy dirigidas, llenas de ceremonias, rituales de pureza, donde ellos invitaban y al mismo tiempo imponían reglas, legalismo a toda persona que pertenecía a ese tipo de secta, buscaban rituales de pureza sacerdotal, pero aplicados a la misma congregación, al mismo grupo de seguidores. Todo tipo de ritual de templo era aplicado a todo tipo de personas, y ahí estaba realmente su gran error. La ley oral realmente eran reglas y normas que debían de practicarse al pie de la letra, debían de acatarlas. Hoy en día todas esas tradiciones de los ancianos, la ley oral, se encuentran registradas en el libro llamado el Talmud. Hasta el día de hoy continúan ellos practicándolos. Todos aquellos que no se han convertido a Cristo primeramente, no ha habido una conversión, aquellos que continúan todavía dentro de las tradiciones, dentro de las sectas, siguen arrastrando miles de tradiciones. Después de que pasó todo esto, los discípulos se acercaron a Jesucristo en Mateo capítulo 15, 12, y le dicen: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los fariseos se encontraban ofendidos por lo que Jesucristo había dicho, pero realmente las tradiciones de los ancianos no cumplían las expectativas de la palabra de Dios. No podían mostrarse realmente puros ante Dios. Al contrario, solamente estaban dando ocasión de quebrantar los mandamientos del Señor. Como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de no quebrantar la palabra de Dios, de no quebrantar los mandamientos por nuestras tradiciones. Hay que notar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La intención de Jesucristo no fue desaparecer la ley, sino de darle un cumplimiento. La intención de Jesucristo no fue venir y borrar a todos los profetas, a todo lo que estaba escrito. Él vino para darle un cumplimiento. Jesucristo no apareció con un libro de tradiciones para abrogar la propia ley. Él vino realmente a darle cumplimiento. En Mateo capítulo 5, versículo 19, Jesucristo también dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesucristo deja muy claro que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, cualquier mandamiento de la ley, será llamado muy pequeño, mientras aquel que haga y enseñe los mandamientos del Señor, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque no venimos a este mundo para quebrantar los mandamientos, venimos y nos convertimos para obedecer su palabra.
Y no solamente consiste en conocer, sino en practicarla y enseñarla. Es predicar con el ejemplo. También podemos notar que Jesucristo nunca se disculpó con los discípulos. También podemos notar que Jesucristo nunca se disculpó con las sectas de aquel tiempo. Él nunca dijo, discúlpeme, yo no quería ofenderlos, o mi intención no fue lastimarlos. Es todo lo contrario. Jesucristo les dijo que ellos se habían equivocado, que ellos habían quebrantado el mandamiento de Dios con sus tradiciones, que ellos estaban equivocados. Es por eso que la sentencia de Jesucristo es muy directa. En Mateo 15, versículos 13 y 14 lo dice. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Jesucristo está anunciando un juicio adelantado sobre todas las sectas que tienen en poco a su bendita palabra y que tienen por sublime a las tradiciones de los hombres. Él dice que toda planta que no plantó su Padre será desarraigada, y que una persona que enseña a quebrantar los mandamientos realmente es un líder ciego o un guía ciego, y realmente está pastoreando o está al frente de una congregación ciega. Y si un ciego guía a otro ciego, toda la congregación va a caer al hoyo, porque detrás de él viene toda una congregación. Oseas capítulo 4, versículo 6, en la Biblia Jubileo 2000 dice así, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. En aquel tiempo el pueblo desechó el conocimiento y desechó la ley de Dios. Cuando vemos la historia de las sectas del Nuevo Testamento, de cómo impactaron a mucha gente hacia lo malo, cómo las influenciaron hacia una doctrina incorrecta, uno también se pregunta en la actualidad, ¿qué influencia tienen las religiones en el tiempo actual en nuestras vidas? ¿Realmente estamos siguiendo a líderes que guardan la palabra? ¿O realmente son líderes que han impuesto tradiciones dentro de la congregación? Ahora notemos una gran diferencia. Mientras las sectas de aquel tiempo enseñaban tradiciones de hombre pero enfocadas a un punto religioso, hoy en día las tradiciones de los hombres no están enfocadas ni siquiera a un punto religioso. Realmente las tradiciones de la actualidad son tradiciones mundanas o paganas que se han filtrado a la iglesia y de alguna manera han quebrantado los mandamientos o han suplantado la palabra de Dios. En muchas congregaciones ha dejado de predominar la palabra de Dios en el púlpito. Es más la palabra del hombre, es más la tradición, son malas costumbres, pero la palabra de Dios está escaseando en los púlpitos. En la actualidad muchas religiones están siendo regidas por las tradiciones de nuestros antepasados. Hubo una época donde las tradiciones religiosas estaban en las congregaciones y todos los que se iban convirtiendo iban adoptando aquel tipo de tradición como si fuera un mandamiento de Dios, como si fuera algo bíblico. Arrastrábamos lenguaje conforme a una tradición, forma de dialogar conforme a la tradición, según la religión que profesásemos o profesábamos en aquel tiempo, según el comportamiento, según la conducta, pero cada tipo de tradición identificaba a una religión, pero no estaba realmente conectada con la Biblia, sino a un pensamiento humano. Lo podríamos nombrar legalismo, liberalismo o pragmatismo, pero las congregaciones estaban realmente influenciadas por esas tres áreas. Lamentablemente, muchas continúan por ese mismo camino y no han logrado abrir los ojos, no han tenido el discernimiento para poder entender que la persona que los está dirigiendo es un ciego igual que los fariseos y que está él mismo filtrando una doctrina incorrecta que solamente está haciendo que la ley de Dios, que la palabra de Dios realmente sea diluida, sea alterada, sea quebrantada o sea tenida en poco.
Muchas veces se asegura que tienen la Biblia como la base, como la regla de fe y conducta, pero a la hora de predicar, a la hora de comportarse, a la hora de realmente de administrar la congregación, nos damos cuenta que la Biblia es utilizada solamente como un menú, como ellos eligen qué les conviene practicar y qué desechan. Lógicamente se adoptan todas las bendiciones, todas las promesas, todos los beneficios. Todo lo que le va a traer un beneficio para ellos es bienvenido, pero rechazan todo aquello que es obediencia, responsabilidad, cumplimiento de los mandamientos. Todo eso dicen, esto no es para mí, esto es para Israel. Yo solamente quiero las bendiciones, yo solamente quiero las promesas, quiero los beneficios, quiero ser beneficiado, quiero ser bendecido. Hasta ahí nada más. Pero cuando se trata de responsabilidad, de cumplimiento de obediencia, dirigimos todo para Israel y adoptamos costumbres realmente mundanas y paganas. Cuando un predicador se levanta y descubre todo eso, que todo lo que está entrando en la congregación es antibíblico y lo denuncia, lo habla abiertamente, siempre vamos a encontrar gente que se ofende, tipo los fariseos, se siente lastimada, ofendida porque alguien les dijo sus verdades, porque alguien les dijo que lo que están practicando es realmente tradición, costumbre, o realmente algo mundano o pagano, y aquella congregación, aquella religión se siente ofendida. Pero realmente el compromiso es con Dios primeramente, con su bendita palabra. Debemos ser regidos por la palabra. El entretenimiento no tiene nada que ver con una congregación. La palabra realmente es para transformar personas, para renovarnos, restaurar almas. Si realmente decimos conocer a Dios y queremos agradarlo, es tiempo de hacer cosas bíblicas de manera bíblica. No podemos seguir siguiendo a ciegos porque posiblemente nos vayamos al mismo precipicio. Aún estamos a tiempo de escapar de aquellas sectas, de aquellos falsos predicadores, de aquellas gentes que tienen influencia sobre las masas, pero lo llevan directamente a la perdición, con una doctrina completamente errónea. Aún estamos a tiempo de abrir las Escrituras, de escudriñarla, de adquirir conocimiento de Dios, de adquirir sabiduría de Dios y dejar a un lado el emocionalismo y dejar a un lado también lo sentimental y buscar la verdad. Ya no buscar más el complacimiento propio, el quedar satisfecho, sino buscar la honra a Dios realmente, que la palabra realmente penetre hasta lo más profundo de mi ser, que me abra la vista completamente, que me destape los oídos, que exista realmente una conversión genuina, que cambie mi corazón y que pueda ver la Escritura a la luz de la palabra de Dios. Porque ¿para qué desearíamos estar en un culto muy cargado de emociones si cuando regresamos a la casa nos encontramos con un vacío en nuestra alma y vemos que pasa toda la semana y no hay una transformación, no hay un cambio? Seguimos utilizando la misma amargura, el mismo lenguaje mundano, el mismo comportamiento como cuando no estamos convertidos. Lo que necesitamos realmente es que la palabra nos nutra, que nos transforme, que realmente nos haga buscar a Dios. Es tiempo de recobrar y restaurar nuestra identidad en Cristo y solamente a través de la palabra de Dios. Debemos desechar todo tipo de tradición que afecte la palabra de Dios y apoyarnos en su palabra. El salmista dijo en el Salmo 19, 7, 11, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y guardarlos hay grande galardón. Hay una gran recompensa para todos aquellos que se deleitan en la ley del Señor, que guardan la ley del Señor, porque su ley es perfecta, porque su testimonio es fiel, porque sus testimonios son rectos, porque el precepto del Señor es puro,
porque el temor del Señor es limpio y sus juicios son verdad, todos justos. Debemos de anhelar la palabra de Dios, que nuestra alma se empape de la palabra de Dios y que a través de ellos seamos también amonestados y que entendamos que en guardarlos hay grande galardón, así como cuando Dios recompensa a la persona que ora en secreto, Dios lo recompensa en público. Aquella que da su ofrenda en secreto, Dios lo recompensa en público. Aquella que le da un vaso de agua al prójimo, Dios le da su recompensa. Aquel que recibe a un enviado de Dios, Dios le da su recompensa. Al que recibe profeta, honra de profeta le da, y al que recibe un enviado de Dios, tiene igualmente una recompensa, una bendición, porque así es nuestro Dios, que nos quiere bendecir constantemente. Esa es realmente la bendición de Dios. Es una gran bendición poder guardar la palabra de Dios, deleitarnos en la palabra de Dios, conocer a Dios a través de la Escritura y no permitir que ninguna tradición quebrante los mandamientos de Dios. Hacer una separación, entender lo que es mundano, entender lo que es palabra de Dios, entender lo que es palabra de hombre y lo que es palabra de Dios, tener ese convencimiento de que cuando Dios habla es a través de su palabra solamente, de lo que Él dijo, donde la boca del Señor ha hablado o escrito está, o así dijo el Señor, refiriéndonos en algo que está escrito. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. La clave es la palabra de Dios y no hay nada que pueda quebrantarla. Realmente, en realidad solamente la persona se está dañando a sí mismo, está quedando mal delante de Dios, porque no se trata de impresionar a alguien, no se trata de buscar un reconocimiento al querer llevarle la contra a Dios. En realidad estamos quedando exhibidos como alguien que somos antibíblicos o que somos herejes delante de Dios por no guardar su palabra y no reconocer su palabra. Pero aún estamos a tiempo, hermanos. Cuidémonos de todo lo que hay alrededor y no se sienta menos mientras usted guarde la palabra de Dios. A Dios le va a agradar eso, de que usted está siéndole fiel, le está creyendo a su palabra, la está escuchando, la está guardando, la está practicando y le está enseñando. Esa es la gran bendición que Dios tiene para nosotros. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Meditemos en su palabra.